Una de las cosas fascinantes que tienen los primeros diálogos de Platón es esa capacidad de aislar una idea para exponerla entre diversos interlocutores que se afanan por tratar de buscarle un significado convincente. No siempre se logra, y eso es una característica de los llamados así diálogos aporéticos, diálogos que no tienen una conclusión absoluta, pero que por ello mismo nos plantean temas en abierto que son fascinantes para nuestro pensamiento. Hoy vamos con el segundo de los hipias. Discutimos ya el hipias menor. Vamos ahora con el hipias mayor, que se concentra en el concepto de lo bello. Toda cosa es hermosa, toda cosa es bella porque posee lo bello dentro de sí, o es un reflejo de ese mismo bello que se da allí para producir la belleza. Vamos acá en Bibliópolis a continuar con los diálogos de Platón y contamos con su presencia y su grata compañía para poder seguir discutiéndolos. Por favor, acompáñenos. Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Y hoy pretendemos continuar con un eslabón más de lo que es la cadena de diálogos de Platón, que hemos venido exponiendo en la medida de lo posible y, por supuesto, siguiendo algunos cánones que son medianamente arbitrarios, pero que son por la academia usualmente aceptados. Es decir, dividir la obra de Platón, que es relativamente extensa, en aquellos llamados diálogos tempranos, diálogos medios, diálogos maduros y últimos ya. Vamos por los diálogos tempranos. Y hoy tenemos uno que en su morfología es exactamente eso, uno de los llamados diálogos aporéticos. No se asuste usted por esa palabra si no la conoce. Una aporía en griego lo que significa es que no tiene resolución, no tiene una definición contundente. El diálogo queda, por decirlo en una manera castellana clara, sería más o menos en ascuas. Usted queda allí como que, bueno, todo lo que dijimos y todo lo que pasó, pero no definimos la situación. La mayoría de esos diálogos primeros se abocan a un concepto. Estamos hablando, por ejemplo, en el Cármides hablábamos, creo que era Sofrosiné, teníamos en el Laques, teníamos el valor, diversos. Aquí nos vamos a enfrentar al tema de lo bello. Es muy interesante porque en griego la palabra belleza, el adjetivo, por ejemplo, cuando usted habla de es una bella persona o es una bella algo, eso sería más o menos la palabra kalos. Y el sustantivo o lo que, digamos, el concepto puro sería to kalón. Kalón es como se escribe. Ya les voy a dar un poco más de sustancia en relación a lo que significa todo esto. Aquí el diálogo, como siempre, Sócrates se enfrenta con un personaje y se ponen a discutir, pero el diálogo tiene varias particularidades que dan visos, además, de lo que van a ser ciertos desarrollos posteriores en la obra de Platón. Recuérdense que este es un nombre, cuando nosotros les decíamos Platón no se llamaba Platón, ese es prácticamente un epíteto, un sobrenombre, el sujeto se llamaba Aristócles y es un sujeto que, como mucha de esa juventud ateniense, quedó marcado por la muerte de Sócrates en el año 399, cuando volvió la democracia a Atenas. Recuérdese usted el juicio, por ahí está la apología, si le interesa el tema. La obra de Platón, entonces, se va descontando a partir de allí. Se supone educadamente que este diálogo que hoy vamos a trabajar, que es el hipias mayor, y se le llama hipias mayor en relación a que hay otro que se llama hipias menor y que es más cortito. Eso es toda la metafísica del tema. Entonces, el hipias mayor es más extenso. Se supone que puede haber sido escrito entre el 395 al 391, por allí más o menos. Es uno, repetimos, de esos diálogos tempranos y se caracteriza por eso. Primeramente porque muestra un Sócrates que discute con una persona sobre un concepto en particular, pero que no logra definirlo, termina aporético, termina sin conclusión y es un Sócrates además absolutamente falible. No piense usted en un sujeto como que se las sabe todas y las resuelve todas, para nada. Aquí Sócrates está discutiendo con Hipias, que es un sofista, también es un diplomático el sujeto, ya le vamos a decir más, y están discutiendo allí y al final Sócrates incluso se molesta un poco consigo mismo porque no logra dar con una solución que le satisfaga para definir lo que están trabajando. Entonces, ya por ahí tenemos más o menos la definición de lo que es el diálogo. Les decía, nos vamos a hablar un poco acá todos de lo que es lo bello. Aquí Sócrates empieza a adentrarse en cosas que son sumamente interesantes y que después tendrán que ver con eso de llamado la teoría de las ideas o la teoría de las formas. Es decir, que el mundo que estamos viendo es un mundo de representaciones, no de ideas puras, ideas a las cuales se necesita un cierto entrenamiento para lograr ascender y distinguirlas.
Eso lo vamos a ver muy bien explicitado cuando lleguemos, por ejemplo, a diálogos como la Politeia, conocida como la República. Allí se establecen las 4 formas del conocimiento. Creo que puedo ponerles en pantalla algunas cosas que serían como abrebocas. No están definidas tan claramente en el Hipias Mayor. Eso va a ser luego mucho más y mejor trabajado por Platón. Aquí está todavía lo que se puede decir una especie de muñoncito de lo que está intuyéndose en todo esto, sobre todo cuando hablamos de lo bello como aquello que existe inmanente y que produce como consecuencia la belleza. Entonces, fíjense ustedes, permítanme ir en cierto orden metodológico. Lo primero, como siempre hacemos, le coloco los conceptos básicos en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Fíjense ustedes, ahí están. Hipias Mayor, conceptos básicos. Bueno, lo primero, les decía, lo bello, to, calón. Puse como siempre les pongo allí el alfabeto griego para que usted se dé una idea más o menos en relación al sonido. Luego está la palabra uisía, que es decir, la esencia de las cosas, la esencia de eso que es bello, que forma algo que produce manifestaciones de belleza. Luego está to sí, que sería lo universal. Y entonces ahí vamos a ver en medio de la discusión cuando Hipias produce un ejemplo y entonces Sócrates le dice, mira, ese ejemplo tuyo es una cosa particular, no es un ejemplo universalizable. Por eso les puse la palabra katholo, que es muy interesante. Luego tenemos aitía, que es lo que es causa de algo, ¿no? Como diríamos, causa y efecto. Y es una cosa aquí también va a ser parte del diálogo, sí, por eso se las voy colocando. Luego tenemos allí Simón, sería lo que es útil. Ahí Hipias empieza a hablar y a cortejar algo que también Platón luego va a desarrollar más, que es la relación entre belleza y utilidad. Es decir, una cosa puede ser bella en tanto que es útil para algo o está concebida que funciona bien para algo. Sócrates, bueno, le rebate si lo útil es siempre bello. Ahí se producen en el diálogo ciertas categorías que no siempre son igualables, que pueden en algún ejemplo ser coincidentes, pero luego hay posibilidades de antítesis en otros ejemplos. Luego está la palabra hedoné, que es placer. Usted debe asociar esto con hedonismo o algo así. Se discute también allí si lo bello se define por el placer, sea por vista o por oído que produce. Sócrates problematiza esto, eso va a ser parte del diálogo también. Luego, aporía, esa palabra la coloqué aquí no tanto porque el diálogo la tenga, sino para que nosotros estemos claros un poco sobre ella. Es decir, para que hablemos sobre lo que significa y usted la recuerde, que es esa forma irresoluta. Yo puedo ponerle ahí perplejidad, algo que no se resuelve, algo que no concluye. Por eso se dice, estos diálogos primeros usualmente concluyen sin una definición. Este es un Sócrates un poco más practicando tiro al blanco con las ideas, en donde no siempre acierta con algo que a él mismo le satisfaga y tampoco a los lectores, ¿no? Deja a los interlocutores así como un estado un poco indeciso. Bueno, ¿esto para dónde va? En cierta manera puede tomarse como una invitación a pensar el tema también, ¿no? Luego tenemos aquí lo que sea ironía o ironía para nosotros, ¿no? De la postura típica. Y es que aquí vamos a ver un Sócrates muy agresivo. El Sócrates de este Hipias Mayor es un Sócrates muy burlón, muy duro, le da fuerte a Hipias, no le tiene aprecio y todo lo disimula con una especie de diálogo irónico, ¿no? Y bastante sardónico en todo esto. Y hay dos conceptos que no están en el diálogo, pero que les decía que son dos muñoncitos del futuro Sócrates y del futuro Platón que vamos a estar estudiando. Y uno es el noesis, muy importante, que esto aparece en la República y lo veremos como la 4ª fórmula del conocimiento, la más alta, que es la comprensión o el reconocimiento de las ideas en estado puro. Ya les voy a dar un poquito también de sustancia. Y luego eidos, que sería idea, forma, idea, y el plural, eide, que es muy interesante también y está implícito en cuanto a que es eso que está dentro, es esa esencia que está dentro de las cosas y que las caracteriza. Bueno, pasando entonces ya a otras tengo más cosas. Les decía lo de los 4 tipos de conocimiento. Eso es una especie de... Vamos a hacerle como una especie de adelanto. Esto no lo tiene el diálogo para nada. Esto lo vamos a ver, está en el libro 6 de la República, Politeia, y están las famosas 4 fórmulas del conocimiento, que yo se las pongo para que las tenga allí, porque este diálogo empieza a cortejar con la idea de ese conocimiento de la cosa pura.
para decirles un poco, fíjese, Sócrates empieza hablando con Hipias, ahí están hablando, como siempre empiezan en una especie de diálogo bastante coloquial. Epa, Hipias, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Bueno, chico, ¿y dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? Pa, pa, pa. Y ahí lo va llevando hasta que en un momento Hipias dice, no, yo vengo aquí porque voy a dar una conferencia de tal y tal cosa sobre las cosas hermosas. Y entonces Sócrates inmediatamente lo conmina. Y allí, en cierta manera, detrás de esa supuesta pregunta que hay allí, está también la búsqueda de Platón mostrar cómo las cosas que son algo es porque tienen esa cualidad dentro de sí y que hay algo que es universal, que es propio, los seres lo pueden sostener, pero las cosas lo tienen también en tanto a que está dentro de ellas y se manifiesta. En este caso sería lo bello, para decirles el tocalón. Pero entonces fíjense, cuando Platón habla de los 4 tipos de conocimiento, ese noesis es el conocimiento más alto, es decir, es distinguir. Están siempre esos clásicos ejemplos donde se dice, por ejemplo, usted dice, mire, usted ve esa silla y ve otra silla y ve otra silla que son muy distintas cada una, digamos, una especie de butaca, otra es un banquito y otra es... Entonces, ellas comparten la esencia de ser silla, por decirlo en una palabra que no existe en castellano, es una sillidad, es decir, esa cosa que hace que nosotros, viendo formas distintas, inmediatamente comprendamos que hay algo superior o sublimado que sería la cosa de la silla. Esa es la noiesis, para captar la idea pura, la idea que está dentro de todo eso. Entonces, fíjense, no todos los conocimientos tienen eso. El último sería esa capacidad. Los pone él aquí, yo se los coloco en pantalla. Los 4 formas del conocimiento, libro 6 de la República, si usted lo tiene a mano, puede leer eso mejor que lo que se le explica acá. Y les decimos, el primero, bastante sencillo, eikasía, perdón, es imaginación o conjetura de lo que se está viendo, representación de la realidad, trabajar por representación relacionado con la percepción de imágenes o reflejos de objetos. Está la alegoría del mito de la caverna, que es clásica en este sentido, ¿okay? Muy importante, corresponde al mundo sensible y específicamente a representaciones de objetos. Luego está pistis, que sería el conocimiento empírico o el conocimiento por creencia. Ambos están aquí. Para nosotros esto suena un poco contradictorio. Usted diría, bueno, pero un momento, conocimiento por creencia o por fe o algo así, no es el mismo conocimiento empírico. En este caso, Platón lo que le dice a usted, mire, este es un conocimiento basado en la percepción directa de objetos físicos del mundo sensible, en ese sentido, ¿no? Entonces ahí usted lo puede ver porque es más fácil de captar incluso y es más concreto que la propia eikasía. Luego está la dianoia, que es el pensamiento discursivo, deductivo o de razonamiento. Aquí usted razona en base a símbolos y entonces usted deduce algunas leyes, algunas ideas completas y todo eso. Y el último, el más alto, sería noesis, que es el conocimiento o una especie de conocimiento a lo puro o la intuición intelectual pura, nivel más alto para Platón. Si usted lo quiere ver en una manera sencillita, esto lo he usado yo en algunas clases, digo, bueno, en el mundo sensible usted deriva lo que sería la eikasía y el pistis. Y en el mundo inteligible o el mundo que llega a ser un poco más allá que la realidad visible, está la dianoia y la noesis. La dianoia sería, repito, ese conocimiento deductivo que tiene. Piense usted en razonamientos lógicos, razonamientos matemáticos, razonamientos de distintas formas en las cuales nosotros ponemos la realidad en símbolos y a partir de esa simbología deducimos alguna concomitante realidad o concomitante ley que puede ayudarnos. Y la noiesis, que es el conocimiento puro de las ideas. Entonces ya por ahí estoy tratando siempre de acercarme al diálogo en todo esto, ¿no? Y les decía que eso de noiesis e eidos va a ser para Platón un tema fascinante. Eso nos va a ocupar en otros diálogos, en muchas cosas, ¿no? Entonces ya paso a darle un poquito, tengo mis notitas acá para darles un poco sobre la fórmula del diálogo. Les citamos un par de cosas del diálogo y ya con esto creo que no los abotago de demasiadas cosas ya. Fíjense, estaba viendo mis notas acá. Bueno, es interesante. Este es otro de esos diálogos que no tiene casi personajes. Aquí está Hipias y Sócrates. Hipias es un sujeto del cual sabemos poco. De hecho, no se sabe muy bien por qué Platón le dedica a este sofista 2 diálogos. Es decir, el Hipias menor y el Hipias mayor. Y son 2 temas bastante diferentes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sería lo que pasó? Sobre todo porque Hipias
y esto es manifiesto en ambos, no era una persona que gozaba del aprecio de Sócrates, es decir, no era que Sócrates le tenía mucho cariño, de hecho prácticamente al contrario. Entonces le decía, bueno, es mucho más extenso, esto lo anoté en mis notas acá, en mis cosas, ¿no? El tema central es Tocalón, ya les decía, el personaje es Hipias y Sócrates. El diálogo tiene mucha ironía, es decir, Sócrates es duro aquí con Hipias, y lo mal se ve, Hipias es una especie de pavo real en el sentido en que el sujeto está muy pagado de sí mismo, pero a la vez es medio tonto en cuanto a que o no se da cuenta de la ironía socrática que lo está poniendo prácticamente contra la pared, o él realmente las dejaba pasar, una cosa y otra. También hay una cosa importante con respecto a ese concepto de lo bello. Fíjense ustedes, es algo, aquí es típica cosa platónica y típica cosa de los griegos antiguos, ¿no? El concepto de la belleza para nosotros es un concepto casi siempre puramente estético, pero el concepto de la belleza tenía también un componente ético dentro de la concepción antigua de los griegos. Por ejemplo, cuando Homero dice Aquiles es el más calón de los griegos, lo que le está diciendo no es solamente que Aquiles era el más hermoso, no, de belleza física, no solamente eso está implícito en el concepto, pero también está implícito que moralmente el sujeto tenía un talante específico. Entonces, ese concepto de moralidad va, digamos que adherido a la idea de el calón. Entonces, es importante porque lo bello no es solamente eso. La belleza tenía una especie de composición un poquito más poliédrica, en donde los conceptos que nosotros alejamos a veces, que es ética y estética, tienden a tener alguna conectividad. Se pueden conectar a un nivel en donde dice, bueno, este sujeto, insisto con el caso de Aquiles, porque yo lo cito siempre porque a mí Aquiles no es una de las figuras de mayor aprecio, sobre todo si lo comparo con Héctor, me parece que es un sujeto que no, pero bueno, eso es una cosa personal, no viene al caso. Lo que viene al punto es el hecho que cuando Homero dice eso, está adheriéndole a Aquiles cualidades más allá de su belleza física. No se descarta eso, no se descarta el concepto apolíneo y todo lo que estamos hablando, pero sí está implícito también un hecho moral. Sigo adelante con más de mis notas. Dice, bueno, el diálogo presenta las primeras aproximaciones estéticas en Platón, cosa que después vamos a ver en otros diálogos, pero bueno, hasta prácticamente la saciedad. Platón va a trabajar esto de muchísimas maneras. Guthrie, este es un investigador inglés ya fallecido, que escribió unos libros muy importantes sobre filosofía griega. Guthrie y otros dicen que esta es una especie de aproximación a la teoría platónica de las ideas. Yo les decía a ustedes eso, por eso les hablé del noiesis y todas esas cosas que vamos a ver posteriormente en los diálogos medios y diálogos maduros. Entonces, fíjense ustedes, aquí ya para entrarles en el diálogo en sí, les digo cómo empieza todo, que siempre son estas coloquialidades de Sócrates allí, ¿no? Y entonces le pregunta Sócrates a Hipias inmediatamente cuando lo ve allí, le dice, chico, ¿cómo es posible que Pítaco, Bías, Tales de Mileto, hasta Anaxágoras, todos o casi todos se han mantenido alejados de los asuntos públicos y tú los haces? Aquí ya empieza la ironía de Sócrates. Es porque Hipias, cuando él le pregunta qué estás haciendo aquí, no, vine en representación de mi ciudad y de paso voy a dar unas charlas. Entonces ya se ve pues esa especie de puntilleo de Sócrates que no tenía mucho aprecio por los sofistas. Pie de página allí, recuerde si no lo sabe todavía, que un sofista es más o menos como un profesor universitario actual. Platón los trata muy duro, pero hubo gente de mucha valía allí. Cuando usted habla de Protágoras, Gorgias, esos sujetos no hay que verlos así como una especie de habladores de tonterías o validadores de lo evidente. No, no solamente, ahí había gente seria. El caso que pudiera ser un sujeto como Hipias, que nos lo presentan como una especie de pez globo allí, todo inflado y pavo real de sí mismo, pero no tenía por qué ser así. El punto es que la ciudad lo envía en cierta manera como diplomático a tratar algunos asuntos públicos y de paso él, seguramente para completar algo de su economía, se consiguió unas charlas que los jóvenes pagaban por ir a escucharles. Eso lo hacían los sofistas. Recuérdese también, otro pie de página, que estamos hablando de una sociedad que ya tenía ciertos medios económicos y que Atenas era el lugar a donde terminaba deambulando un montón de gente buscando justamente eso,
público que pagara por escucharles lo que iban a decir. No crea usted que eso solamente era este caso. Por ahí pasó Heródoto, por ahí pasaba todo el mundo, porque Atenas era ese centro y era una ciudad, sobre todo después de las guerras médicas, que tuvo una cantidad importante de dinero en la medida en que se volvió el centro de una liga comercial. Eso es otro tema, pero solo para que usted se dé cuenta que era una ciudad importante y una ciudad donde se movía dinero y de una ciudad que tenía mucho aprecio por el hecho cultural en sí, de sus diversas formas. Sigo adelante. Entonces ahí empieza, bueno, imagínense ustedes, la gente que nombra Sócrates aquí, le doy Pítaco, Vías, Tales de Mileto, Anaxágoras, es decir, puros pesos pesados. E Hipias da esta respuesta. Imagínense ustedes. Dice, no, es que ellos eran débiles e incapaces de llegar con su espíritu a ambas cosas, la actividad pública y la privada. Bueno, ya por ahí se empieza usted a dar cuenta que todavía no han llegado al tema. Sigue la cosa hablándose bastante ligeramente, ¿no? Entonces dice nuevamente, Sócrates le vuelve a lanzar otra trampa verbal y le dice, bueno, vuestro arte de sofistas ha avanzado. ¿Son inferiores a vosotros los antiguos sabios? Hipias, por supuesto, sí. Bueno, en fin, no deja de tener algunas cosas de humor cuando uno lee estas cosas. Pues, bueno, en fin. Entonces, el punto es que Gorgias y Pródico, esto lo dice Hipias, ellos vinieron enviados como representantes de sus ciudades y además dieron conferencias y ganaron mucho dinero. Protágoras ganaba más todavía, lo dice Sócrates también, es decir, a Protágoras le toca lo suyo. Yo no sé si Protágoras ya a estas alturas estaba muerto, pero lo cierto es que a esas alturas ya le estaban diciendo que era de los que cobraba más plata de todo eso. Y entonces Hipias, cuando le nombran que hay gente que está cobrando mucho, dice, no, Sócrates, tú no sabes nada. Si supieras cuánto dinero he ganado, te asombrarías. Eso se lo dice Hipias a Sócrates, ¿no? Entonces, bueno, en fin, de entonces empieza Sócrates a preguntarle, bueno, chico, ¿y en qué ciudad te pagan más plata? ¿Cómo es la cosa? Tú te la pasas metido en Esparta, ¿será que allá te pagan algo? Y Hipias le dice, no, allá no permiten que los extranjeros estén dando clases. Yo voy porque tengo otros oficios de representación, pero no es por eso. Y entonces allí va derivándose la situación. Hipias dice que él domina la mnemotecnia, que él puede escuchar 50 palabras y se las recuerda todas. Fíjense la cantidad de aderezo retórico que está presentando Platón antes de llegar a lo que sería la médula del diálogo. Esto es interesantísimo verlo desde esa manera, ¿no? Y entonces Hipias dice, cuando están hablando, dice, no, chicos, yo tengo mnemotecnia, yo hago esto, yo hago tal cosa. Hipias hablando de sí mismo todo el tiempo. Y en un momento él dice, no, y yo tengo preparado un discurso sobre las bellas actividades que los jóvenes deben ejercitar. Bueno, en ese momento ya, listo, se encendió la cabeza de Sócrates y dice, caramba, ¿y de dónde sabes tú qué cosas son bellas y qué cosas son feas? Ahí empieza, ya fíjense ustedes, él aísla el principio y estamos viendo la guiatura del diálogo. Dicen, bueno, muy bien, ¿y cómo distingues tú que algo es feo y que algo es bonito? ¿Cuáles son las categorías para producir? ¿Cuál es el desglose? Entonces le dice, y ahí está perfectamente el anzuelo con que lo agarra. Le dice, bueno, explícame qué es lo bello en sí mismo. Por eso les decía el todo calón, porque él se sale de calos. Qué belleza, qué bonito. No, ¿qué es lo bello? Él aísla el concepto y dice, bueno, defíneme eso. Entonces ahí empieza, ¿no? Porque incluso lo arrincona más y le dice, los justos son justos por la justicia, dice él. Los sabios son sabios por la sabiduría. Las cosas bellas son bellas por lo bello. Y entonces dice, bueno, y existe lo bello. Y ahí inicia el diálogo que voy a tratar de resumírselos para que usted se dé cuenta más o menos la arquitectura de todo esto. Creo que con esto ya estaríamos más o menos entendiendo la médula, como les decía hace un ratito, de lo que se pretende aquí. Entonces, bueno, en esa primera definición, dice, bueno, defíneme. Bueno, Hipias sale con algo bastante superficial y le dice, bueno, la belleza como una belleza de una mujer hermosa, por ejemplo. Eso es lo que sugiere, ¿no? Eso es un ejemplo de lo bello. Inmediatamente Sócrates le dice, bueno, eso es un ejemplo particular, eso no es una definición universalizable, tenemos que buscar algo que sea aplicable a todas las cosas que tengan la belleza, no solamente una mujer que sea hermosa.
Entonces, después sale Hipias y dice, bueno, ahí está la propuesta, dice, el oro puede ser bello, ya que él embellece todo lo que adorna. Entonces Sócrates dice, bueno, un momento, eso no es cierto. Hay cosas que pueden ser bellas y que el oro pueden ser no apropiados para ella en las circunstancias. Entonces se habla, por ejemplo, del marfil, se habla de otras cosas allí. Y dice, además, la belleza tiene que ser algo inherente y no puede ser dependiente de un objeto. Entonces ya por ahí le vuelven a revolcar la definición. La tercera, entonces Hipias dice, bueno, la belleza es aquello que es apropiado, o que es conveniente o que es útil para las cosas. Eso va a ser, por cierto, para la futura ola de Platón, algo que va a volver a los diálogos, esa idea de la belleza como utilidad. Tiene raíces esto más profundas de lo que se ve, pero el punto es que Hipias saca esto y Sócrates le dice, bueno, si lo apropiado entonces es bello porque es apropiado o porque tiene alguna razón, sugiere que lo apropiado puede no siempre ser bello, desafiando esa conexión entre conveniencia y belleza, causa y efecto, por eso les decía en eso ahí. Luego la belleza de la utilidad, eso también está en el diálogo. Sócrates vuelve a refutarle diciéndole que no todo lo que es útil es bello, no todo lo bello es necesariamente útil. Hay un ejemplo allí de una cucharilla de oro con una cucharilla de madera, en fin, diversas cosas para volver a esto, ¿no? Dice, ¿qué es lo que está pasando? Vuelve entonces otra definición que sería la belleza como un placer agradable a la vista y a los ojos. Hipias dice, bueno, lo bello es aquello que produce un placer y fundamentalmente lo percibimos por la vista y por el oído. Sócrates argumenta entonces que eso es limitado, que la belleza no solo se restringe a los sentidos de la vista y el oído, sino que puede aplicarse a conceptos más abstractos. Por eso les digo, y ahí están los muñones de algo que va a desarrollarse luego con más talento y con más fuerza, que esa es aquello de la noesis, ¿no? Que está allí, noesis, que es una cosa que tiene que captar algo más a fondo, y la idea que está dentro de la sexta definición, la belleza como vida de verdad. Y entonces, bueno, la vida virtuosa y recta, en fin, allí se hablan de cosas en las cuales uno puede discutir. Quiero ver un poquito más de mis notas. Sí, estaba revisando justamente mis notas. Algunas cosas se me pasaron, que las había notado porque me parecen prudentes para trabajar esas proposiciones que hacía Hipias y que Sócrates le revolcaba rápidamente. La parte donde, por ejemplo, Hipias dice lo bello, bueno, la belleza como en una doncella que es muy hermosa, etcétera, ¿no? Entonces, Sócrates allí le conmina a definirse un poco más, porque él dice, bueno, todas las cosas son bellas, pero si existe lo bello en sí mismo, ese concepto o esa semilla de lo que es la belleza pura, ¿no? Si una doncella es bella, hay algo por lo que es bella. Hay algo que antecede el hecho de su belleza, ¿no? Entonces, él dice, y vienen los ejemplos allí, ¿no? Es una yegua puede ser bella, una vasija puede ser bella, etcétera, ¿no? Y entonces empieza allí Hipias a tratar de enmendar el capote y entonces dice, bueno, tienes que entender una cosa, hay un concepto ciertamente relativo respecto a la belleza y entonces él le dice, bueno, ese argumento de Heráclito de que todas las cosas, todo es relativo, el relativo viene de relación a, entonces dice, bueno, el más bello mono es feo en comparación a la especie humana, por ejemplo, decía así, pero de nuevo entonces Sócrates insiste, no me puedes buscar relativos cuando estoy buscando absolutos aquí, necesito un concepto que defina esa cualidad, que no me la has podido presentar. Bueno, después decía, viene la cuestión de lo que es adecuado para algo, entonces viene la imagen de las dos cucharillas, una que es de oro y otra que es de madera de higuera, por cierto, ¿no? Eso se me había olvidado resaltarlo. Bueno, tiene la definición número 3. Entonces dice, bueno, lo más bello es la cuestión, él pone en la cuestión del oro, la riqueza, etcétera, etcétera. Ni con Sócrates no puede aceptar ninguna de esas cosas. Y entonces allí van hablando luego a decir lo siguiente, fíjense ustedes, estoy aquí leyendo un pedacito de mis notas en la página 434, donde llama esto, yo lo puse aquí como replanteamiento y falacia, si llamamos a todas estas cosas por la misma razón, porque consideramos en cada una de ellas para qué han nacido, para qué han sido hechas, para qué están determinadas y afirmamos que lo útil es bello, teniendo en cuenta en qué es útil con respecto a qué es útil y cuándo es útil. Lo inútil para todo esto lo llamaríamos feo. Entonces dice, bueno, luego dice Sócrates, entonces el poder derivado de la utilidad, el poder de ser útil en algo es algo bello y la falta de ello sería algo feo, pero esa definición tampoco se sostiene y luego van entonces al punto de causa y efecto, ¿no? Donde dice, bueno,
Eso se los decía al comienzo, por eso en los términos lo puse también en los conceptos. Cuando dice, lo bello es la causa del bien. Estas son cosas que van a tener, insisto, eco futuro en la obra de Platón, pero aquí se presentan bastante básicas. Y entonces dice Sócrates, bueno, pero si la causa no es el efecto, ni el efecto es la causa, entonces tampoco lo bello es bueno, ni lo bueno es bello, porque no puede ser, una cosa tiene que ser antecedente de otra cosa. En fin, ahí empiezan a hablar la situación y dice la equivalencia lo lleva prácticamente hasta el absurdo. Esto lo discuten y lo dicen, bueno, no da todo esto. ¿Alguna otra cosa más de mi parte? Creo que dice, bueno, aquí Platón describe un poco a los eide como algo esencial, inmutable, eterno, intangible. Eso son lo que decía de las ideas puras o las formas puras, como le dice la academia hoy en día. Creo que ya puedo darle la palabra al texto para no tomar mucho de su tiempo. Tengo, como siempre, la colección de los clásicos de Gredos. Todavía seguimos en el número 1, aunque vamos bastante avanzados. Yo espero que lo podamos terminar prontamente, porque de acá de esto ya tenemos listas la Apología, el Critón, Eutifrón, Lisis, Carmides, Hipias Menor, Hipias Mayor, Laques. Nos quedarían de este libro todavía el Protágoras y el Ión. Ión, por cierto, es un diálogo muy interesante, muy hermoso, una obra pequeña pero muy bonita sobre los rapsodas griegos, que es una cosa que son como una especie de recitadores, si pudiéramos decirlo así. No exactamente, pero es más o menos eso. Es una cosa que hoy en día no existe o no existe con mucha frecuencia. Paso a darle la palabra al texto. Estoy aquí con el comienzo del diálogo. Fíjense, es típico comienzo de Sócrates, ¿no? Estoy en la página 411. Dice Sócrates, elegante y sabio Hipias, ¿cuánto tiempo hace que no has venido a Atenas? No tengo tiempo, Sócrates. Cuando Élide tiene que negociar algo con alguna ciudad, siempre se dirige a mí en primer lugar entre los ciudadanos y me elige como embajador, porque considera que yo soy el más idóneo juez y mensajero de las conversaciones que se llevan a cabo entre las ciudades. Bueno, este sujeto no tenía problema de autoestima ninguno. Después Sócrates le vuelve a ir, él habla largo, después Sócrates le dice, esto es ser de verdad un hombre sabio y perfecto, Hipias. Lo digo porque tú eres capaz de recibir privadamente mucho dinero de los jóvenes y hacerles un beneficio mayor del que tú recibes. Y también porque eres capaz públicamente de prestar servicios a tu ciudad. Y ahí entonces empieza la primera parte que les decía, no es la médula del diálogo. Se pone a hablar, Sócrates lo pone a hablar tonterías realmente, y dice, mira, fulano, tales de Mileto, fulano, estos sujetos no podían hacer las dos cosas que tú haces. Y entonces Hipia, pues muy inflado. Yo anoté como punto aquí, el pie de página del libro de Gredos, en la página 412, alguna base de los personajes, porque Tales de Mileto lo conoce todo el mundo, pero por ejemplo Pítaco de Mitilene nació en el 651 y dice, entre sus 40 y 50 años gobernó durante 10 la ciudad, fue contemporáneo de Alceo, aunque de más edad que Vías de Priene, ciudad en la costa de Asia Menor. Y son gente muy famosa que para nosotros pueden sonar como nombres extraños, pero que seguramente en aquella Grecia del siglo V pues eran nombres que eran referentes o bien de probidad o bien de conocimiento o de ambas cosas. En fin, una y otra situación. Total que ahí empiezan a hablar y dice, bueno, pero fulano, hiciste esto, tú no conoces. Hay una parte donde él le dice que no, que pues, cobran mucho dinero, dice Sócrates y tal. Y Hipias le responde, no conoces lo bueno, Sócrates, acerca de esto. Si supieras cuánto dinero he ganado yo, te asombrarías. No voy a citar otras ocasiones, pero llegué una vez a Sicilia cuando Protágoras se encontraba allí rodeado de estimación y, siendo él un hombre de más edad y yo muy joven, en muy poco tiempo recibí más de 150 minas. De un solo lugar muy pequeño, de Ínico, más de 20 minas. Bueno, ahí empieza a decir la plata que se ha ganado. Total que, como les decía, en algún momento dice, no, yo vine además de representar a mi ciudad porque vengo a dar una charla a los jóvenes, seguramente iba a cobrar por su conferencia. Y entonces ahí es donde se le culmina hablar de lo bello y pasan todas esas afirmaciones y situaciones en donde hablan de una cosa y otra. Yo tengo un pedacito aquí solamente para que usted pueda darse idea del tono con que se discurren, porque los diálogos de Platón casi siempre la gente los asocia como una filosofía profunda, que puede serlo, pero también tienen un lado muy ameno, muy de dos personas hablando en ese momento histórico en que les tocó vivir, ¿no? Digo acá en la página 434, dice lo siguientes. Una parte que dice,
Estoy seguro, Sócrates, ni siquiera es difícil conseguirlo. Están hablando de un tema allí, ¿no? En efecto, estoy convencido que si yo me quedara a solas un poco de tiempo y reflexionara, te diría que es lo bello con la máxima exactitud. Y Sócrates le dice, no seas presuntuoso, Hipias. ¿Ves cuántas dificultades nos ha causado ya en esta búsqueda? Es de temer que se nos crispe la cuestión y se nos escape aún más. Pero no he dicho nada, pues tú, creo yo, lo conseguirás fácilmente cuando estés solo. Ahí ya empieza a burlarse nuevamente de él. Y al final, bueno, le cierro el diálogo con la manera aporética como tú culmina. Dice, querido Hipias, tú eres bienaventurado porque sabes en qué un hombre debe ocuparse y porque lo practicas adecuadamente, según dices. De mí, según parece, se ha apoderado un extraño destino y voy errando siempre en continua incertidumbre y, cuando yo os muestro mi necesidad a vosotros, los sabios, apenas he terminado de hablar, me insultáis con vuestras palabras. Decís lo que tú dices ahora, que me ocupo de cosas inútiles, mínimas y dignas de nada. Por otra parte, cuando convencido por vosotros, digo lo mismo que vosotros, que es mucho mejor ser capaz de ofrecer un discurso adecuado y bello y conseguir algo ante un tribunal o en cualquier otra asamblea, entonces oigo toda clase de insultos de otras personas que aquí y de este hombre que continuamente me refuta. Porque Sócrates a todas estas estaba hablando siempre de una persona interpuesta que él decía, pero es que yo le explico esto a una persona y entonces él me refuta. Y Hipias le dice, pero ¿y ese sujeto quién es? Y Sócrates sigue con esa cantaleta todo el tiempo. Y entonces aquí lo cita al final y dice, bueno, en verdad que este sujeto viene y me dice, nada es convincente. Y dice, pero quizás sea necesario, dice Sócrates, soportar todo esto. No hay nada extraño en que esto pueda serme provechoso. Ciertamente, Hipias, me parece que me ha sido beneficiosa la conversación con uno y otro de vosotros. Creo que entiendo el sentido del proverbio que dice, lo bello es difícil. Y así culmina otro de los diálogos de Platón que, como les digo, es un placer poderlo comentar acá, aunque sea mucho menos célebre, mucho menos contundente que otros de los que esperamos poderles presentar. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, le estimula, por favor márquenlo con la campanita y denos el placer de su compañía para seguir acá discutiendo textos e ideas diversas. Recuerde que también que desde acá es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.